Tardes. Buenos días. Hoy los cómplices de las letras tenemos el agrado de charlar un ratito con la escritora Iris Rivero. Aprovechamos para contarles que estamos trabajando desde el área de literatura con la profesora María Eva Suárez, con quien llevamos adelante una propuesta pedagógica, la revista digital. Este año será nuestra 5ª edición. En ella encontrarán textos escritos por todos los alumnos, reseñas de cuentos leídos este año, información y mucha reflexión de diversos temas. Y por supuesto, la sección entrevista, en la que nos construimos desde el lenguaje. Como ya les dije, hoy tenemos el honor de charlar con Iris Rivera, quien es maestra y profesora de Filosofía y Ciencias de la Educación. Trabaja en escuelas públicas de nivel primario y en espacios no convencionales, como hogares de niños y ancianos, jóvenes en recuperación por drogodependencia y cárceles. Actualmente trabaja en formación de mediadores de lectura y coordina talleres literarios dirigidos a adultos. Es autora del Señor Medina, La Casa del Árbol, Los Viejitos de la Casa, Mitos y Leyendas de la Argentina, La Niña de Aguax, Muri Lauchas, entre otros. Recibió los premios Pergonero 2011, Hormiguita Viajera 2012 y Conex 2014. Diploma al mérito en la categoría Literatura Infantil. Buenos días, Iris. Mi nombre es Chantal Soler. Buenos días, mi nombre es Delfina. Buenos días, Chantal, Delfina. Un gusto estar con ustedes y con sus compañeros y compañeras. Bueno, acá estoy para este proyecto tan lindo que tienen, que según me contaron, viene ya marchando desde hace rato. Sí, hace 5 años. Esta es nuestra 5ª edición. Estamos muy felices, la verdad, todos con este proyecto. Qué bueno. Sí. Iris, en sus biografías que leímos para esta entrevista, nos llamó la atención que usted dice, lo que usted dice usted misma, como por ejemplo que sigue tratando de leer y escribir. ¿Un escritor siempre está aprendiendo? Sí, nunca terminás. Eso es, no sé si es una buena noticia o mala noticia para ustedes, pero como todas las cosas, siempre hay algo más para investigar, hay algo más para aprender, y si justo elegiste lo que a vos te apasiona, entonces te encanta que no haya un techo. La escuela primaria, la secundaria, la universidad te dan un piso, pero el techo no existe. Mientras sigas leyendo, vas a seguir aprendiendo a poner en palabras eso que nace de adentro, que no es una inspiración que viene de las alturas. Entonces encontrar las palabras es un trabajo hermoso. Ellas no se dejan encontrar fácilmente, es como la búsqueda del tesoro, más o menos. Pero cuando das con la que buscabas o la que se quiso hacer ver, la alegría es muy grande. La verdad que yo admiro muchísimo el trabajo de los escritores, porque yo me imagino muchas cosas y tal vez intento escribirlas, pero mi mente me dicta más rápido que mi lápiz. Y la verdad que me parece una profesión muy hermosa la de usted. Mirá, a mí me pasa al revés. Yo pienso más lento de lo que puedo hablar, por ejemplo, ¿no? Vos ves que vos hablas rápido y yo voy buscando la palabra hasta que... entonces la escritura me viene bien porque tiene un ritmo parecido a la manera en que hablo o a la manera en que las palabras se me van dando. Es como, hay que encontrarle la vuelta, cada persona es distinta, y entonces a lo mejor por ahí, Chantal, a vos te sirve grabarte, si es que vas más rápido de lo que va la mano o la tecla, ¿no? O el de los dedos, y bueno, y después de grabar, y ahí generalmente se trata de recortar lo que sobra. Sí, lo voy a intentar. El otro día tuvimos el honor de charlar con otro escritor y me decía lo mismo, justamente. Ah, mira. Sí, otra cuestión que se mencionó en esta biografía es que le gusta charlar con niños y jóvenes que están creciendo. ¿Qué implica necesariamente crecer más allá de la edad para usted?
Claro, la edad no garantiza que crezcas. En el sentido que trato de darles crecer por dentro, esto de no terminar nunca de aprender, descubrir siempre cosas nuevas, asombrarse, no perder eso, no perder el asombro y la curiosidad. Para mí eso es crecer. Y los niños y niñas y los jóvenes crecen a más velocidad que los que ya tenemos unas cuantas décadas transitadas, ¿no? Pero no importa la velocidad, siempre que el crecimiento no se detenga. A mí me parece que las personas cuyo crecimiento se detienen son aquellas en que las ideas o lo que ya saben o creen saber están congelados y ya es eso y no pueden moverse de ahí para comprender que siempre hay un más allá para investigar, para que todo lo sabías, porque tenés que cambiar que cuando ya crees que tenés todas las respuestas, cambiando las. Sí, la verdad que sí, coincido mucho con usted. Sí, el otro día estábamos viendo su perfil de Facebook y hace unos días publicó una poesía que nos gustó mucho. En ella, y de manera simple, comparaba el labor de su abuela y madre con el trabajo de un escritor. Ellas eran modistas y tanto los escritores como las modistas trabajan horas y horas sentados. Sí. ¿Podríamos decir que ambas son creadoras? A veces sí, a veces no. Mi abuela hacía zapatos y los zapatos, ella podía ser creadora si el diseño era de ella. Pero si ya el diseño se lo indicaban, le venía decidido, entonces no estaba creando. Mi mamá, siendo modista, cuando el vestido lo diseñaba ella, entonces sí creaba. Pero también de alguna manera, yo diría que ellas eran artesanas. Y la artesanía tiene algo de creación, porque también te encontrás con algunas dificultades para la confección de eso que estás haciendo, y en esa dificultad tenés que encontrar la solución, y en encontrar la solución necesitas crear. La escritura tiene una parte de creación desde la nada, por decirlo así, cuando creás desde la pantalla en blanco o desde la hoja en blanco, según con qué escribas. Pero también tiene otra parte de artesanía que a mí me gusta mucho, que es cuando ya tenés el primer texto, al que me gusta llamarle, como le llamó una joven como ustedes, una vez en un taller, ella dijo, traje un coso, porque había traído un primer borrador. Y ahora en los talleres usamos mucho esa palabra, traigan un coso. Un coso sería una primera escritura sin pretensiones de ser una obra maestra. Y siempre partimos de cosos. Los que ya tenemos muchos años de estar en el oficio también partimos de cosos. Yo les puedo mostrar un borrador, o sea, un coso, y lo que nos pasa con los cosos, ¿no? Que esto, la corrección, que es el no encontrar la palabra y el buscarla y el tachar y el reescribir. A ver si encuentro uno más tachado, porque los hay. Bueno, acá. Hay algunos que salen mejor y otros que salen más coso, ¿no? Entonces llega un momento en que tachás tanto que ni vos te entendés, así que volvés a reescribir eso, lo volvés a copiar, lo pasás en la compu. Yo necesito imprimirlo porque impreso ves más cuestiones le llamamos cuestiones de ebanista, porque el ebanista es un trabajador de la madera y entonces tiene que pulir, tiene que cortar partes, tiene que
hacer ajustes, bueno, eso. En ese sentido, los 3 trabajos, tanto el de mi abuela que hacía zapatos, como el de mi mamá que hacía vestidos o ropa, o tejidos, también tienen una cuestión de creación. Totalmente. Ese primer coso que usted dice, ¿primero lo escribe como palabras sueltas o directamente se le viene una idea muy concreta? Bueno, a mí la palabra idea no me gusta tanto porque me parece que remite a algo que viene de acá, que es algo de la cabeza, se me ocurrió una idea. Pero como vos decís una idea concreta, ahí está bueno, porque sí, es concreta la cuestión, es una escena, es una imagen, es un personaje que te aparece, o a veces eso es algo que viste también en la realidad real y que te intriga. Entonces, lo que en mi caso sucede es que trato de escribir para ver lo que le pasa a ese personaje cuando entra en acción, cuando hace algo, cuál es su problema. Y escribir tiene que ver con ver qué hace ese personaje con ese problema. Claro, sí. Iris, podríamos decir que es una tarea fundamental la que realizan los docentes de nivel inicial, teniendo en cuenta que son los primeros encargados institucionalmente de acercar a los niños a las historias. Sí, institucionalmente sí, claro. No hablamos, y digo en plural hablamos porque no soy yo sola la que piensa esto, sino un conjunto de autores, autoras y especialistas, estudiosos de esta cuestión, que no hablamos de no lectores, cuando son personas que apagaron pocas velitas. Hablamos de primerísimos lectores, porque no se lee solo palabra escrita, sino que se lee la realidad, y los niños y niñas, desde que son bebés de teta, leen para qué lado está la teta, si no, no van a poder saciar su hambre. Y eso lo leen con el olfato, lo leen con el tacto, y luego un poquito mayores, ya cuando van a las instituciones, como decís vos, de nivel inicial, leen con el oído, porque leen imágenes y pueden poner palabras a eso que escuchan, si la maestra les cuenta o les lee un texto literario, o a eso que están viendo si se trata de un libro con imágenes. Pueden, y de hecho lo hacen, e interrumpen para poner palabras. Así que se podría decir que también escriben en el aire cuando hablan. ¿Y usted cree que esto empieza desde la casa o empieza desde el jardín? Puede empezar en cualquier momento. Incluso hay autores, por ejemplo te nombro a Carlos Escliar, que probablemente tus profesoras lo conocen, y él declara que no era lector desde niño y es un gran poeta. Es un gran poeta. Comenzó desde adulto y no había libros en su casa, pero las palabras le tocaban de una manera muy especial, con lo cual no hay un momento particular para comenzar, si bien me parece que cuanto antes mejor. Claro. Alguna vez María Elena Walsh escribió que escribir para los niños significa reconstruir. Obviamente todo pensamiento es subjetivo, pero si fuera así, ¿qué cree usted que es lo que hay que reconstruir? Ay, me lo sacás de contexto y no sé, porque no recuerdo ese texto de María Elena Walsh. Lo dijo en una entrevista. Escribir para los niños significa reconstruir o deconstruir. Reconstruir, había dicho. ¿Con R o con D? Con R. Con R. No lo sé porque tendría que leer la entrevista y de dónde viene la respuesta, ¿no? ¿Qué le habían preguntado? Pero para mí
para mí es más bien deconstruir. O sea, como adulta tenés que retroceder, avanzando, ¿no? De alguna manera, hacia la mirada que tenías esa mirada de asombro que tienen todos los niños y las niñas, y entonces hay que sacarse la mirada de tanta certeza que por ahí tenemos los adultos que sabemos o creemos saber. Entonces hay que volver a no saber, al no saber. Pero seguramente María Elena Walsh lo habrá dicho con otros argumentos por detrás, así que no sabría qué contestarte en relación con lo de ella. Claro. Los adultos también aprenden constantemente hasta de los más chiquitos, ¿no? Seguramente, sobre todo de los más chiquitos. Ayer leía un cuento de Bertolt Brecht, que es un dramaturgo, y el cuento, te lo puedo leer, dice, es cortito, es un mini cuento. Dice: contemplaba un día el señor Keuner un dibujo de su sobrinita que representaba un pollo sobrevolando un corral. ¿Por qué tiene tu pollo 3 patas?, le preguntó el señor Keuner. La nena respondió: los pollos no pueden volar. Por eso le he puesto una 3ª pata para darle impulso. Me alegro de habértelo preguntado, dijo el señor Keuner. Creo que esto responde a tu pregunta de que los adultos aprenden de los niños. Aprendemos si somos capaces de hacer preguntas auténticas. Este señor Keuner preguntó: ¿por qué tiene tu pollo 3 patas? No le dijo: tu pollo no puede tener 3 patas. Y como hizo esa pregunta tan auténtica para saber realmente por qué, entonces la niña dio esa respuesta tan genial, porque los pollos no pueden volar. Y entonces le puse una pata más para darle impulso. Claro, sin límites, digamos, tal cual. Los adultos tal vez a veces piensan que tienen todas las respuestas porque ya lo pasaron o algo así, pero no. Cada generación viene con algo nuevo, algo de lo que un mayor puede aprender. Claro, hay otro autor que se llama Jorge La Rosa, que habla del enigma de la infancia, y que podríamos trasladarlo al enigma de la adolescencia y al enigma de todas las personas, al enigma que todas las personas somos para los otros. Vos, Chantal, vos, Delfina, y cada uno de tus compañeros y compañeras son un enigma para mí, yo soy un enigma para ustedes, y está bueno conectarse con otras personas desde el no saber. Yo no sé de ustedes no saben de mí, y está bueno hacer preguntas auténticas, preguntas para saber, no preguntas retóricas de esas que uno las hace de canchero porque cree que sabe. Sí, yo creo que cada persona, el otro día también lo hablábamos con el otro autor, como que cada persona es un mundo. Yo soy un mundo, Delphi es un mundo, usted es un mundo. Y yo tengo miles de cosas adentro de mi mundo que usted tal vez no tiene, y así como usted tiene miles de cosas dentro de su mundo que yo no tengo, y así vamos intercambiando constantemente y nos vamos relacionando y vamos aprendiendo de todos. Exacto, es un intercambio, y a ese intercambio le llamamos diálogo. Una conversación no es lo mismo que una charla. La charla puede ser banal, alguien puede monopolizar la palabra y el otro se queda escuchando hasta que deja la cara puesta y las orejas en otro lado. Un diálogo es otra cosa, es responder palabra a la palabra, es intercambiar mundos, como vos decís. Historias. Sí, tal cual. Claro, Sí. cada uno viene de distinto recorrido. Totalmente. ¿Cuáles son sus criterios a la hora de seleccionar qué escribir en una historia para los jóvenes o para los niños?
Es decir, qué es lo que puede pasar y qué es lo que no. El otro día cuando estábamos hablando con el otro escritor, nos decía que él jamás escribiría sobre la desesperanza, Hay que ver. Para mí no es el tema no es el tema. Hay un autor que se llama David Wagner. La desesperanza podría ser un tema. David Wagner dice, el tema no es el tema, el tema no es la cuestión sobre qué escribir, sino el tratamiento que das a eso, la cuestión en la que te metes y cómo la explorás. Se podría escribir sobre la desesperanza, el asunto es cómo tratar ese asunto, cómo meterse con ese asunto, porque la desesperanza nos puede ocurrir a los humanos en cualquier momento de la vida. Entonces, aunque yo esté escribiendo, imaginando lectores niños o lectores jóvenes, si esquivo un asunto, porque no los quiero poner tristes o porque no los quiero desesperanzar, estaría dejándolos sin palabras, o sea, sin las palabras que yo podría poner para ese asunto. La cuestión es cómo tratar, cómo encarar. No me parece que haya temas tabú que no se puedan tratar, sino que el asunto es cómo entrarles a esos temas. Y que tampoco creo que sean temas, sino problemas, conflictos que los tenemos y los llevamos durante toda la vida. Y a lo largo de la vida le vamos dando distintas maneras de resolverlos momentáneamente y seguir viviendo. Se congela para mí, ¿no? Para mí también. Dice que se trabó. A ver. Continúo yo. Dale. Muchos de nosotros cuando leemos a la real, basadas reales, Sí. leemos, ¿se escribe mirando la realidad o imaginando realidades posibles? ¿Esa es la pregunta? Sí, o sea... Las dos cosas, Delfina. Hay una manera de mirar la realidad que hace que vos imagines otras realidades posibles, porque la realidad no es la única opción, porque la realidad está hecha de elecciones que hacemos las personas, y si las elecciones fueran otras, la realidad sería otra. Entonces, crear realidades alternativas sería mostrar otras posibilidades. Para la desesperanza o para la esperanza, para lo que fuere. Para lo que sea, claro. Sí, tal cual. La escritura, como todas las artes, la escritura literaria, que es una de las artes, lo que hace es explorar la realidad y crear otros mundos posibles, a ver qué pasaría si, en lugar de decidir estas cosas, decidiéramos otras, como personas, individuos y también como sociedades. La verdad que sí, es verdad. ¿Es posible una escritura para uno mismo o siempre es para otros? Es las dos cosas. Alguien puede escribir solo para sí mismo, para sí misma, y no mostrar nunca sus textos a la manera de un diario personal, o que lo muestra a algunas personas con las que se siente en confianza, y eso puede suceder, y muchas personas que luego escriben y publican, escribimos y publicamos, comenzamos escribiendo para nosotros, para nosotras, sin mostrar lo que hacíamos
o mostrándolo a poca gente. Pero eso no impide que a la vez que escribimos para otros, imaginando otros, no para otros, imaginando otros lectores que no conocemos, como en el caso de ustedes, Delfina, Chantal, que las conozco recién hoy, no impide que a la vez escribamos cosas que guardamos en nuestros cajones y que son para nosotros mismos. Hay hay muchas personas que escriben para sí mismas y nunca muestran. A lo largo de su vida nunca mostraron. Y un ejemplo de alguien que nunca quiso mostrar es Kafka. Franz Kafka, con su maravilla de obra, que la entregó cuando él sintió que estaba por morir, la entregó a un amigo y le dijo que la quemara. Tenemos a tremendo autor, tremendo artista. Claro. ¿Se piensa en valores al escribir, es decir, teniendo en cuenta la desigualdad social, la maldad del mundo o las violaciones de los derechos de los niños, por ejemplo? Dice, Si se piensan valores a la hora de escribir. no, los valores se pueden pensar, pero antes se sienten. Y uno escribe más bien desde lo que siente que desde lo que piensa. Al menos en mi caso, tengo que... y el autor que les nombré, el poeta que les nombraba antes, Carlos Escliar, el que se hizo lector de grande, tiene un libro que dice, que se llama No tienen prisa las palabras, que viene antes el temblor que la escritura. Entonces, uno escribe desde el temblor, y si las injusticias y lo que las personas que no son vos sufren, te ponen a temblar, vos escribís de eso. No lo elegís con lo que pensás, lo elegís con lo que te conmueve. Y entonces es desde ahí, ¿no? Y los valores uno los piensa, pero es porque ya los tiene encarnados. Entonces se escribe desde la carne, desde lo que te hace vibrar, ¿no? Yo no me puedo poner a escribir sobre el tema, no sé, los derechos humanos, no puedo, no me sale, pero tengo encarnada la cuestión de que las personas, por ser tales, tenemos derechos, y cuando siento que alguno de esos derechos es violado en la sociedad o en el contacto con otras personas, eso me puede desencadenar escritura, pero no quiere decir que yo haya pensado voy a escribir sobre tal derecho. Claro. Una vez que sucede, ahí va a escribirlo. Sí, eso de encontrar los temas está más en el que lee que en el que escribe. Es verdad. Es una manera de leer. Encontrar temas es una de las muchas maneras de leer. Cuando uno se vuelve lector, también pasa lo que dice Escliar. Viene antes el temblor que el encontrar el tema. Claro, exactamente, es verdad. Claro. Al momento de sentarse a escribir, ¿Iris Rivera elige té, mate o qué elige? Café con leche. Mira, muy rico. Nosotros podemos decir, o por lo menos lo que imaginamos nosotros, que el acto de escribir es como un ritual, una ceremonia, digamos. ¿Es así? ¿Qué hace usted para sentarse a escribir? Antes de sentarme estoy parada, estoy andando y estoy viviendo. Y hay cosas que, viste, como si estuvieras en la vida con un resaltador virtual, que vas viviendo y de repente algo que pasa o algo que sentís, decís,
esto me tocó. Y entonces ahí puede ser que pará nomás, de pie, en una libreta anote algo. Y a partir de ese algo que anoté esa vez, recupere el momento ese de la conmoción, del temblor, de la inquietud, y ahí eso me llame a sentarme y a empezar a escribir para explorar eso que me pasó. Claro, tiene como una, no es tanto una ceremonia como decimos, sino que van surgiendo de a poco. Sí, pero ese es mi caso. Hay autores Claro. que tienen una manera que, bueno, se ponen de tal hora a tal hora, todos los días, y es otra manera. La mía Claro. es válida. Cada uno tiene lo suyo. Totalmente. Sí, por ahí habrá alguno que te diga, yo estoy 4 horas por día y después de esas 4 horas escribí media página. O escribí 30 páginas, pero me quedé con media, ¿no? Claro. Iris, disculpe que tuve que cambiar, me vine a la computadora de la profesora porque se me fue el wifi, se me fueron los datos, pero ya volví. ¿Ahí me escucha bien? Sí, ahí te veo como que te llamas María Eva, pero sos Chantal. Claro, Sí. estoy con la computadora de la profesora. Porque volvimos al colegio, entonces como es en horario escolar, estamos acá en el salón. Ahora mis compañeros no están porque están en el recreo, pero estamos acá todos. Y están todos viendo la entrevista. ¿Qué onda con volver al colegio ustedes? Y la verdad que a mí me gustaba un poco más estar en mi casa, pero por un tema de que a mí me gusta ir a visitar a mis abuelos y así, y siento que el colegio tal vez es un lugar donde un poco de contagios y me da un poco de miedo ir después a ver a mis abuelos y todo. Pero ahora estoy más tranquila porque están vacunados y todo, así que estoy más tranquila, pero me daba muchísimo miedo venir al colegio y contagiarlos a ellos o algo así. Comprendo, porque tenemos nietos nosotros y entonces nos pasa lo que a tus abuelos, ¿no? Pero también estamos vacunados, aunque sea con una dosis, ya un poco más tranquilos. Sí, da mucha tranquilidad, la verdad que tengan un poco de esa inmunidad. Igual mi abuela se agarró COVID y no le pasó nada, por suerte, la pasó muy bien, no es que la pasó muy bien, pero no tuvo síntomas casi, así que mucho más tranquila me quedé. Y ahora con la vacuna, mejor. Iris, sabemos que usted desarrolla talleres de lectura y escritura en espacios no convencionales, como cárceles y comunidades de recuperación para jóvenes que fueron drogadictos. Yo creo que hay que tener mucha pasión y amar con el alma realmente la profesión, como para llevarla a esos lugares donde muy pocos se atreven a entrar porque se dicen cosas muy feas que no siempre son reales. ¿Cuáles son sus propósitos? Bueno, esto no me está pasando en este momento, obviamente por la pandemia, pero también porque para poder ingresar a esas instituciones hay que trabajar en una institución que haga el vínculo. No cualquiera puede entrar a un penal o a un hogar de recuperación de gente con dependencia de las drogas. Tenés que tener un aval de otra institución, y fue en un momento en que una biblioteca popular, la Esteban Adrogué de mi distrito, tenía ese programa, y entonces por eso varios de nosotros pudimos hacerlo. Podría haber dicho que no, pero hay un costado que tengo yo, que es el costado docente, y entonces más que no me sale decir por qué no. ¿Por qué no? ¿Y por qué privar a personas que están en semejante situación de algo que convidamos a todo el mundo? Los docentes, las docentes, la palabra es algo que es de todos, y ¿por qué privarlos? ¿No? Entonces eso impulsa y bueno, a ver qué pasa. Y la verdad es que la experiencia es impresionante, fue impresionante, notablemente
te saca de cualquier prejuicio que vos pudieras tener con respecto a esos lugares. Totalmente. Hablando de esto de prohibir palabras, que es algo que no se tiene que hacer, yo le quería preguntar si usted me podría responder una pregunta sobre la dictadura militar. Sí, ¿podría Sí. ser? Usted vivió en la época de dictadura, ¿y cómo era ser escritora en una época donde estaban censurados? O sea, la literatura, cuya materia prima son las palabras, ¿cómo hacían para narrar desde el horror? Estamos hablando del año 76. Yo empecé a publicar libros en los años 90. En ese momento era docente. Así que el problema era vivir en esa situación y creer o no creer lo que te decían los medios que estaban cooptados por la dictadura, ¿no? En ese momento leíamos a María Elena Walsh, a gente que después estuvo prohibida, Laura Devetach, no me sale el nombre de otra autora que hubo libros prohibidos, miren. Sí, como la del elefante, ¿no? La del elefante, Elsa Bornemann. Libros que muerden. Esta es una publicación de Gabriela Presclevi que hace un recorrido, miren, por muchos libros que fueron prohibidos en esa época y que nosotras como docentes podíamos decidir si entraba o no entraba a la escuela, pero sabíamos que nos exponíamos. Claro, Nunca realmente pasó. silenciaron muchos mundos, censuraron muchos mundos. Se silenciaron Después de... Sí, decimos. Después de la dictadura militar argentina, la literatura argentina quedó muy, muy pesada, digamos. Estaba acostumbrada a tejer su universo con muchas palabras y de pronto les cancelaron tantas y se tuvo que acostumbrar a tejer su universo estético con con materia prima de su historia que era muy horrorosa, muy fuerte. Creo que a partir de los años 70 la literatura argentina quedó definitiva y profundamente atravesada por la conmoción del dolor, la ausencia, el exilio. Sabemos que es un tema muy doloroso para todos los argentinos y creo que los escritores la vivieron mucho porque tenían miedo, ¿no? Usted no era escritora todavía, pero ¿se notaba el miedo? Se notaba el miedo, claro, se notaba el miedo, de eso no se habla, de eso no se dice. Yo no era militante en ese momento, o sí, pero desde el gremio docente, ¿no? No sé si tomaba dimensión en ese momento de la gravedad del asunto, pero por ejemplo yo iba a reuniones del gremio y tiempo después me enteré que una de las personas a las que prestaba su casa para las reuniones fue desaparecida y nunca más. Entonces, alguien que seguía escribiendo por entonces era María Elena Walsh, y tengo acá un libro de ella, Poemas y Canciones, donde ella también ha escrito para adultos, no solo para niños. Les puedo leer un pedacito donde se nota ese dolor del que vos mencionás, sí, esa angustia, de un poema. Dice: hace tiempo que tengo ganas de decírselo a mucha gente. Sepan que callo de certeza y que fallezco de obediente y que no tengo la menor idea y que me desespero para siempre. Cuánto más cómodo sería imaginar entre los peces, disimular, como el rocío, todo delito transparente, colaborar con intachables piedras o llamar por teléfono o que espere. ¿Hasta cuándo podré durar en un empleo tan urgente, tan frágil,
sin escapatoria, escarbando lo que sucede en zonas sumergidas donde todo se quiere arrepentir, pero no puede. Es un fragmentito. Y también ella tiene la canción de la cigarra. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal que seguí cantando. Es hermoso. Sí, Creo que sí. la verdad que sí. Sí, se nota mucho. Con la profesora María Eva leímos la del elefante y es una valentía, la verdad, que lo que hicieron estas mujeres y todos los argentinos que se animaron a hablar, se animaron a escribirlo. Muy fuerte, la verdad. Muchas gracias por hablar sobre ese tema con nosotros. Y algunos no sobrevivieron. Sí, lamentablemente. Podemos leer o escuchar muchas veces que formar libres pensadores, lectores críticos que puedan expresarse y defender sus ideales sin temores es algo que empieza a pasar en el aula, pero no siempre es así. Estaba pensando en este momento de pandemia, o escuelas que no tienen muchos libros, o niños que simplemente no les gusta leer, no tienen ganas. ¿Cuáles son las estrategias para iniciar la lectura? Estrategias hay muchas y depende también del receptor, ¿no? Hay un dicho que me encanta para decir que no todo funciona para todos. El dicho es: el mismo fuego que ablanda la manteca endurece al huevo. O sea que no hay una estrategia que sirva para todo el mundo. Uno como docente va probando. El hecho es llegar con alguna palabra, con algún texto que atraviese la corteza o la armadura que algunas personas, no importa que sean jóvenes o niños, o a los adultos a veces es peor, que ponen para evitar que las palabras los toquen, ¿no? Uno por dentro de esa corteza, todas las personas somos muy sensibles a las palabras. Estamos hechos de lenguaje, el lenguaje nos construye y las palabras nos pueden lastimar. Entonces, o nos pueden volver más sensibles o pueden hacer que demostremos esa sensibilidad. Entonces, eso de que no les gusta leer, a mí me suena a que no hubo algo que los motivó. A ver, ayúdame, dale. Como que no hubo algo que los haya motivado, faltó alguien que los inicie, un libro que los atrape tal vez. Sí, Borges decía que si un libro no te pasa nada con ese libro no fue escrito para vos. Entonces, tal vez alguien que no hubo alguien que iniciara, porque con libros solos no siempre alcanza, o tal vez no se halló el libro o el texto o la palabra que te atravesara. Una vez que eso sucede, por eso la oferta es necesario que sea variada. Claro. Sí. Hablando de esto de Borges, él una vez, yo leí una entrevista donde él dijo que en la literatura él no hacía una carrera, no quería ser el mejor y que él no consideraba ni la palabra éxito ni la palabra fracaso, que eso no era parte del arte. ¿Usted coincide con eso? Totalmente. Primero, la palabra carrera ya te habla de correr. ¿No? La definición de la palabra carrera, que se usa para muchas cosas, la carrera de ingeniería, la carrera de docente, la carrera, no es una palabra muy feliz para expresar esta formación y este crecimiento interno que te genera cualquier conocimiento.
Claro. Y menos usarla en un libro, que un libro, justamente como usted decía, estamos aprendiendo constantemente. ¿Cómo vamos a aprender constantemente si estamos en una carrera? No, para nada. Sí, porque sobre todo la evaluación viene desde afuera. Cuando vos te metes en esa alienación que la tienen las instituciones, ¿no? Que la evaluación te viene desde afuera, las preguntas te las hace otro. Sí, exactamente. Por eso uno sigue, cuando seguís algo que te apasiona, podés separar esas preguntas que te hace otro y que tenés que responder para avanzar en esa carrera, la podés separar de tus propias preguntas o las podés incluir a tus preguntas. Nunca poner un biombo que obture tus preguntas, ¿no? Que las preguntas del otro o lo que vas leyendo tenga que ver con lo que vos te preguntás y te genere nuevas preguntas. Que no te pase, porque pasa, esto de que la carrera que iniciaste te frena tu propio impulso, tus propias necesidades. Que no te desmotive otros proyectos. Sí, claro, exactamente. Proyectos, sí. O tus necesidades vitales propias, que iban por ahí, Sí, es verdad. ¿no? Mucha gente que estudia letras, por ejemplo, que le encanta leer y escribir, y después se anota en la carrera de letras por eso, y muchas encontré que dicen, pero la carrera me defraudó porque no se escribe la carrera. Ahora sí, ahora, bueno, las cosas van cambiando, pero a nadie le importa lo que yo escribo en la carrera de letras, lo escuché tantas veces. Bueno, eso. Continúo. Graciela Montes, en literatura infantil juvenil, escribieron Creación, Censura y Resistencia. Y argumentan que para visitar a los lectores no hay que olvidarse de nadie. Los espacios como los suburbios, las ciudades, el campo y los rincones más accesibles deben explorarse. Esto se puede encontrar en sus libros y en cuáles son esos espacios elegidos por usted. Se pueden encontrar, no diría que los elijo, me pasa. Por ejemplo, antes de la pandemia yo viajaba mucho en transporte público, en tren y en subte, y te pongo un ejemplo. Una de las veces que viajaba en subte, yo iba sentada del lado de la ventanilla, el subte para la estación, y veo en el andén un perro. Es muy raro ver un perro en el andén del subte. Las puertas se cerraron, el tren arrancó, yo me quedé mirando para atrás hasta que entré en el túnel del tren y no pude ver más. Y bueno, ahí me quedé pensando cómo llegó este perro hasta acá, de dónde venía, qué pasó antes, qué va a pasar después. Y cuando llegué a casa empecé a escribir sobre ese perro. Le puse el nombre de un perrito del barrio que me gustaba mucho, Cirilo, y empecé a escribir sobre ese perro, sobre esa situación, sobre de dónde había venido, por qué llegó hasta ahí, y le había puesto de título Cirilo a la historia, a eso que estaba escribiendo. Hasta que en un momento, como a mí me pasan las historias como una película, ¿no? Lo estaba viendo eso que escribía, escuchando. Veo venir por el vagón del subte a una nena repartiendo estampitas. Y este perrito que había entrado en el vagón y se había escondido abajo de un asiento y nadie lo veía, ya nadie lo veía porque la gente baja, sube, llega otra gente, nadie lo estaba viendo, estaba escondido. La nena llega, va repartiendo estampitas, ella lo ve, le acaricia la cabeza y el perrito sale de abajo del asiento, cosa que antes no había hecho. Y en ese momento, él lo tengo muy presente, yo taché el título Cirilo y puse La nena de las estampitas, porque me di cuenta
de que lo que esa historia estaba explorando era la cuestión del vínculo entre Cirilo y la nena. Y en definitiva, esta nena apareció, no que yo elegí, voy a escribir sobre una nena que reparte estampitas en el subte. No sé si se entiende cómo es el proceso, en mi caso. Sí, se súper entiende. Y luego si pudieras cenar con un personaje... ¿Cómo? No, si se me da la situación de iba con el bibliomóvil a lugares, el bibliomóvil de la biblioteca, que es una biblioteca móvil, sí. Íbamos a lugares apartados o no sé, qué sé yo, a La Matanza me tocaba ir muchas veces, a una biblioteca maravillosa de Virrey del Pino, y entonces ver esas realidades o ir a, no sé, a diferentes sitios. Los libros te llevan a sitios que vos no te imaginás y que a lo mejor si no escribieras no visitarías, y te encontrás con esas realidades. Sí, es cierto, eso es verdad. Si pudieras cenar con un personaje de tus textos, ¿cuál sería y por qué? Si pudiera cenar con alguno de tus personajes de algún texto. A ver, no cené con ninguno, pero estuve con ellos tanto tiempo, y hablamos. A ver, yo digo en chiste que veo visiones y escucho voces, ¿no? Es eso lo que me pasa cuando escribo. Estoy viviendo la historia. Una vez, te puedo poner también otro ejemplo, estaba escribiendo la historia de la difunta Correa, la de Olinda Correa, y estaba no solo con ella, sino siendo ella. Muchas veces los lectores preguntan qué sentís cuando escribís, y yo lo respondo con este ejemplo. En el momento en que ella va caminando por el desierto, detrás de su marido que lo llevaron para la guerra, y con su bebé de pecho, y se le termina el agua, y se le terminan los higos de tuna, porque ya está entrando en el desierto y todo es piedra y tierra y sol que quema. Lo que yo sentí ahí, yo estaba ahí, ¿no? Estaba en mi casa, pero no sé, estaba ahí. Y lo que sentí en ese momento con la de Olinda es su sed. Yo tenía sed. Y me acuerdo muy bien, que me levanté a tomar agua. Tenía mucha sed, tenía la boca seca. Estaba contando que a ella se le agrietaban los labios, que comía tierra porque volaba la tierra, y que el sol le quemaba y que la lengua es pastosa. Y eso es lo que sentía. Así que me levanté a tomar agua, pero habré dado 2 o 3 pasos y dije, no vale que yo esté tomando agua y ella no. Así que volví a sentarme y terminé de narrar esa parte, o esa historia, con sed. O sea que no me tomé una Coca-Cola con la de Olinda, sino su sed. Nuestra profesora siempre nos dice todo el tiempo que podemos encontrar la opinión del escritor en los textos, pero la literatura, al no tener una pretensión de verdad, nos deja observar sin y una situación social conflictiva. ¿Podemos encontrar las problemáticas sociales actuales y en sus propios pensamientos al respecto de alguna de ellas? Es que se me cortó un poco, y si me lo lees de nuevo, porque la primera parte no la escuché bien. Ok. Nuestra profesora nos dice todo el tiempo que podemos encontrar la opinión del propio escritor en los textos. Pero la literatura, al no tener pretensión de verdad, nos deja observar sin impediciones una situación social conflictiva. Podemos encontrar en las problemáticas sociales actuales y su propio pensamiento al respecto de una de ellas.
encontrar el pensamiento del autor es una forma de leer también, una de las formas de leer. Pero en realidad, a ver, lo que te elige para que lo cuentes tiene que ver con lo que vos sentís, pensás de la vida, ¿no? O de esa situación en particular. Pero eso, a ver, al menos en mi caso yo trato de recortar todo lo que tiene que ver con lo que pienso y que quede solo lo que siento o lo que sienten los personajes, que no necesariamente es a veces lo que siento yo, porque ellos cada uno es diferente, ¿no? Y a mí me parece que lo importante es dejar que entre los lectores a decir su sentir y a decir su pensar. Si yo no impongo mi pensar, porque entonces no estaría haciendo arte, estaría haciendo panfleto, estaría tratando de convencer. No, yo estoy tratando de convencer de nada. Lo que estoy tratando es de que otra persona pueda entrar en diálogo con ese texto y decir lo suyo. Por eso recorto, dejo espacios donde cada cual pueda decir su palabra y no se imponga la mía. A lo mejor va por ahí lo que dice la profe María Eva. No me acuerdo con qué palabras lo dice ella, que me hizo pensar esto. Lee el principio. La profesora nos dice... todo el tiempo que podemos encontrar la opinión del propio escritor en los textos, porque la literatura, al no tener pretensión de verdad, nos deja observar sin imposiciones una situación social conflictiva. Las imposiciones, eso es lo que yo trato de recordar. No me gusta imponer mi pensamiento, ni tampoco mi sentir. Eso sale. Y ahora, vos podés sentir lo contrario de lo que yo siento y pensar lo contrario. Y está muy bien. Es de eso, no es que esté bien, es que se trata de eso. El quien lee es tan autor como quien escribe. Es autor de su lectura. Ustedes nombraron a Graciela Montes. Y ella, en un libro que se llama El Corral de la Infancia, dice que quien escribe se sumerge en su propio mar de peces, donde las palabras son peces vivos. Y con esos peces vivos hace el texto, pero tiene que cuidar que no se mueran. Tienen que estar muy vivos, porque después, cuando llegue el tiempo de los lectores, cada lector, a partir de esos peces vivos, va a ser invitado a sumergirse no en el mar del autor, sino en su propio mar, donde también hay peces vivos, que son sus palabras, muy vivas. Entre los peces vivos del texto y los peces vivos del lector va a haber un apareamiento impredecible para quien lo escribió. No puedo saber lo que va a pasar, y mejor que no lo pueda saber, porque de ese apareamiento va a surgir un nuevo texto, que es el texto leído, que es tan notable como el que se escribió. Y ella declara: por eso cuando me preguntan qué quise decir con esta historia, yo respondo: con esta historia quise decir esta historia, porque si no hubiera escrito otra cosa, si hubiera querido decir otra cosa. Y cuando sea leída, ahí mi historia va a decir lo que dije, lo que no dije y lo que me van a hacer decir. Y de eso se trata. Tal cual, sí, es verdad. Nuestra profesora siempre nos dice todo esto. La verdad que muy lindo. La lengua poética va de la mano con los cambios sociales. Se asimilan y plasman los cambios lingüísticos que se desarrollan a nivel social en sus historias. Sí, a mí me gusta mucho el habla de la calle. Y ahí es donde los cambios sociales se ven más nítidos, no en las academias, no en los textos
académico, sino en la calle. Así que me gusta mucho el habla de la gente, de todos los estratos sociales. Y sí, a mí me encanta tanto eso que me gusta cuando planteo un personaje, que ese personaje hable como es. Si es un niño, habla como un niño, que yo imagino. Si es un obrero, habla como un obrero. Si es un campesino, si es no sé, y según de qué provincia es, también habla diferente. Yo tengo un libro que se llama Mitos y Leyendas de la Argentina, y el correntino habla como correntino, el jujeño como jujeño, el de Catamarca como Catamarca, y así. Me encanta eso, me encanta. Bueno, nosotros tenemos te contamos que en la entrevista tenemos una sección un poco más dinámica y tal vez un poco más reflexiva para vos. En este caso elegimos un juego que le llamamos ping pong, que consiste en que yo le voy a decir una palabra y usted me va a decir lo primero que se le venga a la cabeza. ¿Se anima? Sí. Vamos. ¿Escritura? Lejos. Lectura. ¿Cómo? Lectura. Mucha. Docencia. Todo. Libertad. Ay. Te congelaste del final. Vida. Todos. Muerte. Ay. Amistad. Dale. Meta. ¿Para qué? Me regalaría esto. ¿Qué te regalarías? ¿Qué me regalaría yo o qué me regalarías vos? No, vos qué te regalarías a vos mismo. Tiempo. Muy bueno. ¿Pandemia? Uf. Y para Casi digo terminar, ay de nuevo, porque muchas veces sale el ay, antes que nada. sí, es verdad, igual. Bueno, Iris, para terminar con la entrevista, los cómplices queremos conocer la perspectiva de nuestros invitados y realizarle una pregunta tal vez un poco reflexiva. Ya que para que nosotros es difícil transitar este momento de pandemia, ¿cómo crees que hubieses atravesado esta pandemia si hubieses tenido nuestra edad? ¿Y qué consejo nos darías a nosotros, chicos de 15 años? No soy de dar consejos, no me sale. ¿Cómo la hubiera atravesado teniendo la edad de ustedes? Difícil, hubiera sido muy difícil. Me parece más fácil teniendo mi edad, porque uno ya, bueno, yo estoy en mi situación, ¿qué puedo decir de otras situaciones? Nada. Ya estoy más aquietada, ¿no? Y tengo una ocupación que me permite seguir trabajando y estar adentro. Pero bueno, vos me estás preguntando si tuviera la edad de ustedes. Estaría caminando por las paredes, loca, no sé, con ganas de salir, vínculo, necesitaría juntarme con otra gente. Estaría sufriendo mucho más, creo, mucho más que ahora. El miedo también lo tendría como ahora, pero necesitaría estar afuera, con mucha necesidad de estar afuera. Lo padecería, pero igual no creo que eso les pase a ustedes, a todos, a todas. Depende, cada persona, ¿no? Me encantaría saber cómo la viven ustedes también. Ahora, por suerte, como que se liberó un poco más todo, pudimos volver al colegio y volver a vernos con nuestros compañeros, tener un poco más de relación, eso ayuda un montón. Pero sí, en un momento estaba
caminando, por lo menos en mi situación, caminando por las paredes casi literal, porque yo soy una chica que entrena mucho, entonces de la nada no poder salir y tener que entrenar en casa o tener que hacer todo en casa sin poder salir, sin ver con nadie, cuando es una edad que los vínculos son muy, muy fuertes, donde arrancan todos esos vínculos, la verdad que es complicado y no poder ver a la gente grande, abuelos, tíos, entonces en un momento fue complicado. Por suerte ahora se está liberando todo, ya por suerte la mayoría tiene las vacunas o por lo menos la primera dosis y eso te como que te alivia un montón y por suerte todo mejor. Sí, me había quedado pensando en eso, que es un agregado también, que la culpa de poder, la culpa de puedo estar transmitiendo el virus a las personas que más quiero y entonces vivir con eso Sí, es una es angustia más. terrible. Sí, sí, la verdad que sí. Yo la viví casi igual, muy parecido a Delphi, y el otro día subí un meme ahí que decía, si me conociste antes de la pandemia, permitime que me presente de vuelta porque creo que cambié un montón. Empecé la pandemia 13 y ahora cumplo 16 y entonces fue muchos cambios. Pero bueno, Iris, usted nos dijo que si algo que nos regalaría sería tiempo y es lo que nos regaló, nos permitió en esta ocasión, así que le queríamos agradecer de parte de todos los cómplices, de parte de todo el curso y de la profesora por su tiempo y un regalo muy hermoso, la verdad. Y sus palabras, sobre todo, es una escritora muy conocida y para nosotros fue un honor. Muchas Qué gracias. linda, Sí, me gustó mucho la escucha de ustedes y me gustó escucharlas también. ¿Se llaman cómplices? nuestra revista se Cómplice de llama las Cómplice de letras. las Letras. Tiene el título Cómplice de las Letras. Ah, les recomiendo un libro que justo habla de un nieto y una abuela. El libro se llama Cómplices, justamente, y es de Lidia Carreras, una escritora, Lidia con Y, una escritora argentina. Se llama Cómplices, trata el vínculo entre un nieto y una abuela, que tanto salió acá en la charla. Justo en Sí, este la momento verdad. estábamos hablando de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿Ustedes, muchísimas gracias por el ¿ustedes qué espacio. edad tienen, chicas? Yo tengo 15. Yo también 15. Ah, mira, es la edad de nuestro Y, nieto mayor. Mirá, ¿sí? Sí. Tal vez la vivimos bastante parecida esta pandemia, sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, Bueno, muchas gracias por sus palabras, ya se va a cortar porque ya son y media, pero bueno, muchísimas gracias. gracias a Muchas gracias, ustedes sí. y hasta cualquier momento, cuando quieran. Hasta pronto. Gracias. Es Nos hermoso lo que vemos. hacen. Gracias. Usted Saludos a sus también. compañeros y Después le compañeras. pasamos Chao. el link del video. Dale, lo quiero ver. Nos vemos.